Imagina esto. Un niño de 8 años aprieta en el bolsillo una tarjeta de cartón. En un lado su nombre escrito con tinta corrida, en el otro un lema breve, brillante, casi musical, como si fuera una entrada a un parque de atracciones. El autobús huele a gasolina y a bocadillo de sardinas. Los adultos repiten que tiene suerte. Por fin comerás caliente, por fin correrás al aire libre, por fin aprenderás cosas. Y el niño, claro, se lo cree, porque en su casa hay silencio, colas, miedo y una cazuela que suena hueca. El autobús llega al campamento, banderines, canciones, un patio de tierra, uniformes recién planchados, le ponen una gorra demasiado grande que le tapa las orejas y con una sonrisa ensayada, un monitor le limpia la cara con saliva en el pulgar, como quien pule una moneda. Suenan aplausos. ¡Bienvenido! Entonces el niño mira al suelo y ve la fila, una fila perfecta, y entiende la primera regla, sin que nadie la diga. Aquí todo se mueve en fila. Se canta en fila, se ríe en fila, se come en fila, se reza en fila, y en ese mismo instante, ese golpe pequeño en el estómago, aparece la tercera sensación. Algo se tuerce, porque entre los juegos y los cánticos hay un detalle que da asco. No es sangre ni un grito. Es peor por lo cotidiano. El niño descubre que su alegría tiene condiciones, que la sopa caliente llega con un precio invisible, que el mismo cucharón que le llena el plato le marca el ritmo de lo que debe pensar, y que, si se equivoca, no le quitan solo el postre, le quitan la pertenencia. Si has venido buscando cómo nacieron los campamentos de verano y los krujki infantiles, los grupos, los talleres, las actividades, durante la época de Franco, estás exactamente donde querías, pero quédate hasta el final, porque lo que empezó como vacaciones organizadas terminó siendo una máquina sofisticada, una fábrica de hábitos, un teatro de disciplina y a veces una red de supervivencia. Lo inquietante es que todo podía sentirse alegre, energético, incluso bonito en fotos. Y ahí está el veneno. Ahora sí, vamos a entrar. España sale de una guerra civil rota por dentro. No es una metáfora, es literal. Familias partidas, barrios con cicatrices, hambre como rutina, y una palabra que pesa más que el pan: orden. Cuando un país está exhausto, la promesa del orden suena como música, y el régimen franquista entendió algo simple y peligroso. Si quieres que el futuro te pertenezca, no empieces por las leyes, empieza por los niños. Los niños no votan. No escriben editoriales, no tienen nostalgia política, todavía, pero tienen dos cosas poderosísimas: necesidad de pertenecer y hambre de aventura. Un campamento puede ser solo un campamento, tiendas, fogatas, canciones, o puede ser una semilla, un molde, una historia que se te mete en el cuerpo antes de que aprendas a discutirla con palabras. En los años 40, con la posguerra apretando como un cinturón demasiado corto, cualquier estructura que prometa comida, higiene, moral y compañía se vuelve atractiva. Ahí aparecen los dispositivos, organizaciones juveniles, servicios sociales, escuelas de formación, y ese universo de actividades que suenan inocentes: excursiones, gimnasia, coros, teatro, costura, manualidades, deportes, krujki infantiles en versión española, grupos parroquiales, secciones juveniles, talleres de barrio, asociaciones ligadas a instituciones del Estado o de la Iglesia. Pero el detalle clave es este: no nacen como un entretenimiento neutral, nacen con una intención doble. En la superficie te dan lo que falta: estructura, pan, juego. Debajo te enseñan lo que conviene: obediencia, jerarquía, una idea única de patria, familia y buen ciudadano. Y el régimen no lo hace con cara de villano de película, lo hace con una sonrisa de monitor y una canción pegadiza. Esa es la parte más incómoda. El primer gran escenario no es la playa ni la montaña, es la ciudad con colas. Y el primer gran imán no es la aventura, sino la asistencia. Donde hay necesidad, hay puerta abierta para quien ofrece soluciones. Ahí entra el auxilio social, comedores, reparto, apoyo a madres y también colonias infantiles. La lógica era clara: sacar a los niños del hambre diaria, llevarlos a un sitio donde coman, duerman, se laven. A simple vista, suena a salvación. Y para muchos lo fue. Esa es la tensión moral. ¿Cómo criticas algo que a un niño le dio leche cuando no había? Pero la leche venía con relato, con estampas, con himnos, con ceremonias, con un gracias dirigido, no al azar,
sino a una idea de autoridad. La ayuda no solo alimentaba el cuerpo, organizaba la gratitud. La gratitud es poderosa. Un niño agradecido es un niño moldeable. Mientras tanto, para los varones se impulsa una educación física y patriótica que mezcla deporte, disciplina y estilo militar. Para las niñas se refuerza un modelo distinto. Preparación doméstica, moral, cuidado, estética de buenas maneras. Aquí aparece una protagonista silenciosa pero decisiva. La sección femenina, que no era un club de costura sin más, era una estructura con alcance nacional, con capacidad de organizar cursos, campamentos, coros y danzas, y una red que llegaba hasta pueblos donde no llegaban otras cosas. Y esto es importante porque, si lo miras con lupa, el régimen no inventa el deseo de ocio, lo canaliza. Antes ya existían colonias escolares, iniciativas pedagógicas, actividades parroquiales, pero en la posguerra el Estado autoritario absorbe, reordena y colorea esas prácticas, las pone bajo una estética nueva. Uniforme, bandera, lema, servicio. El juego se convierte en método. En un campamento típico, el día no empezaba con «¿qué apetece?». Empezaba con horario, levantarse, aseo, formación, cantos, actividades, comida, descanso, más actividades, charla, oración, silencio. Es decir, el campamento como miniatura de país, pequeño, limpio, controlable, un país de ensayo donde el niño aprende a ser parte, y para que eso funcione, necesitas algo más que reglas. Necesitas emoción, necesitas épica. Aquí entra el primer truco narrativo del sistema. Convertir la vida diaria en una aventura moral. No vamos a hacer gimnasia, sino vamos a forjar el cuerpo. No vamos a cantar, sino vamos a unirnos. No vamos a ayudar en la cocina, sino vamos a servir. Todo gesto cotidiano se sube a un escenario, y al niño le encanta el escenario, porque el escenario le da identidad. Piensa en lo que siente un chaval que nunca tuvo nada nuevo y de pronto recibe un uniforme, aunque sea barato, aunque pique, aunque sea prestado. El uniforme hace algo instantáneo. Te borra la pobreza individual y te mete en un nosotros, y ese nosotros es un alivio físico. Por eso el sistema era tan eficaz. No solo mandaba, consolaba, pero no seamos ingenuos, consolaba a cambio de control. La vigilancia en estos espacios podía ser suave. Miradas, correcciones, vergüenza pública, o dura, castigos, humillaciones, privación de actividades, y el castigo que más duele a un niño no es el físico, es el simbólico. Que te saquen de la fila, que no te dejen cantar, que te pongan de ejemplo como el que no entiende. El campamento enseña pronto una lección. Pertenecer es un premio, disentir es aislamiento. Y sin embargo, también había risas reales, también había primer amor adolescente, chapuzón clandestino, chistes en la litera, amistad que dura toda la vida. Esta mezcla es la que complica la historia y la hace peligrosa. El recuerdo puede ser cálido, aunque el propósito fuera frío. Hay gente que te contará, fueron los mejores veranos, y puede ser verdad en su piel. Eso no borra la intención política, la vuelve más sutil. Los círculos y Krushki, los grupos de actividades, crecieron por esa misma lógica. Si en el campamento te atrapan una semana o un mes, el Khrushchev te atrapa todo el año. Coro los jueves, gimnasia los martes, taller de labores, teatro con moralina, excursión dominical. Y cada actividad, además de enseñar algo útil, repite un lenguaje. Patria, disciplina, familia, fe, sacrificio, repetición con sonrisa. Repetición con premio. Repetición con canción. El segundo truco del sistema fue usar la cultura popular como pegamento. Folclor, danzas, coros. A primera vista, precioso. Trajes, palmas, melodías. En realidad, una narrativa de lo auténtico, cuidadosamente seleccionada para encajar con una España única, uniforme, sin grietas. No era solo bailar, era aprender que España merece ser recordada. Y aquí viene el primer giro inquietante. Muchas familias, incluso sin ser entusiastas del régimen, empujaban a sus hijos a entrar. ¿Por qué? Porque la alternativa era peor. Porque el campamento ofrecía comida, porque el Khrushchev ofrecía protección, porque fuera había pobreza y dentro había estructura. En un país con miedo, la gente elige seguridad, y la seguridad, cuando te la dan envuelta en juegos, entra sin hacer ruido. El tercer truco. El régimen no necesitaba que todos fueran fanáticos, solo necesitaba que todos fueran previsibles,
En un campamento no te piden que escribas un manifiesto, te piden que levantes la mano cuando toca, que calles cuando toca, que sonrías cuando toca, y eso, repetido miles de veces, crea un músculo mental, el músculo de no complicarse la vida. Vamos a acercarnos a un día concreto, para que lo veas con imagen. Es verano, el sol cae fuerte, el patio es polvo y luz, los chicos corren hacia la actividad estrella. Deporte, pruebas, carreras, en el tablón hay un plan. Orientación, marcha, competición. El monitor habla rápido, con energía, como entrenador. ¡Vamos equipo, a por ello! Todo vibra, todo parece sano. A unos metros hay un pequeño altar improvisado con flores. Cerca, una bandera. Todo convive en la misma escena, sudor y ceremonia. La tarde llega con talleres, nudos, canciones, quizá lectura, quizá manualidades. Los más pequeños se distraen fácil. Los mayores ya empiezan a notar el otro nivel del juego. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? ¿Quién se gana el favor? Se aprende política sin nombrarla. Se aprende jerarquía. Y al anochecer, el momento más poderoso, la fogata. Porque la fogata es magia pura. En la fogata, el adulto se convierte en narrador. La voz baja, el silencio, el fuego. Se cuentan historias. Se cantan himnos que se quedan pegados en la cabeza como chicle. Se repiten consignas que suenan a aventura. Un adolescente mira las chispas subir y siente que pertenece a algo grande. Es un sentimiento humano, antiguo, y por eso funciona. Ahora, la parte que da repelús, porque entre canción y canción, la fogata también puede ser un teatro de confesión. ¿Quién ha fallado hoy? ¿Quién no ha estado a la altura? ¿Quién no ha mostrado el espíritu correcto? Y de pronto el juego se convierte en tribunal. No siempre, no en todos los lugares, pero el mecanismo existía. Convertir la moral en espectáculo. ¿Y qué pasa con los Krushki en la ciudad? Pasa algo igual de ingenioso. Se crean espacios donde los niños pasan el tiempo bien, lejos de la calle, lejos de malas influencias, cerca de adultos que vigilan, en barrios donde el ocio era un descampado, el Khrushchev era un mundo, y en ese mundo el niño aprende un guión. Cómo hablar, qué admirar, de qué reírse, qué callar, es educación emocional. Y todo eso se vende con palabras luminosas. Salud, familia, disciplina, servicio, alegría. El régimen era especialmente hábil en apropiarse de palabras bonitas, porque si dominas las palabras bonitas, dominas la memoria. Nadie quiere decir, yo crecí en un aparato de adoctrinamiento. Mucha gente prefiere decir, yo fui a un campamento. Hay otro giro, no todo era uniforme y bandera. La iglesia, por ejemplo, tenía sus propias dinámicas de actividades juveniles y ocio organizado. A veces colaboraban, a veces marcaban su espacio. En un país profundamente católico, lo parroquial era natural, y lo parroquial podía parecer apolítico, aunque respirara el mismo aire moral del régimen. Resultado, una red enorme de actividades que normalizaba la idea de que la vida buena es la vida vigilada, y mientras tanto, el país cambiaba lentamente. Al principio la posguerra es gris y cerrada, pero con los años España se va abriendo económicamente. Llegan nuevas necesidades, turismo, modernización, ciudades que crecen, y el ocio se vuelve un campo de batalla más sofisticado, porque cuando un adolescente empieza a escuchar música nueva, a soñar con otra vida, el control ya no puede ser solo castigo, tiene que ser seducción. Entonces los campamentos y Krushki evolucionan, se vuelven más atractivos, más modernos en apariencia, sin perder el núcleo. Comunidad, disciplina, identidad dirigida. Aquí, en este punto de la historia, aparece el detalle que casi nadie piensa cuando ve fotos antiguas. Los campamentos eran también una forma de administrar el tiempo libre, como si fuera un recurso estratégico. El tiempo libre es peligroso para un régimen autoritario, porque en el tiempo libre la gente imagina, y cuando imagina, compara. Así que el tiempo libre se llena, se programa, se convierte en calendario, y con cada calendario llega una microdecisión. ¿Vas o no vas? ¿Te apuntas o no te apuntas? Y esa decisión, en un contexto de presión social y necesidad material, no es libre del todo, es una libertad con bordes. Quiero que notes una tensión que va creciendo, como una cuerda que se estira. Por un lado, el campamento y el Khrushchev ofrecen cosas reales, comida, higiene, amistades, habilidades. Por otro lado, convierten esas cosas en herramientas. Gratitud organizada, identidad uniforme, obediencia emocional. La historia no se entiende sin aceptar las dos caras a la vez.
Y eso es incómodo, porque el cerebro quiere elegir una sola. O todo fue horrible o todo fue bonito, pero la realidad, como siempre, hace trampa. Puede ser bonito para ti y útil para el poder al mismo tiempo. Y ahora viene el momento donde la tensión empieza a subir de verdad. Porque en estos sistemas, el verdadero objetivo no es que el niño obedezca hoy, es que el adulto obedezca mañana sin sentir que obedece, que crea que su forma de vivir es natural, que confunda disciplina con virtud automática, que confunda pertenencia con verdad. Piensa en ese niño del autobús. Al principio solo quería sopa caliente y un verano diferente, pero el campamento le dio algo más. Un espejo donde verse correcto. Y cuando un niño se ve correcto, teme ser incorrecto. Y ese temor puede durar décadas. Lo más perturbador es que el campamento no necesitaba ser una cárcel. Le bastaba con ser una fiesta con reglas, una fiesta en la que, de vez en cuando, alguien desaparece del grupo por no encajar, una fiesta donde todos aprenden a no preguntar demasiado. Y justo cuando parece que ya entendemos el mecanismo, llega otro giro inesperado. No todos los que organizaron estas actividades se veían a sí mismos como propagandistas, muchos se veían como educadores, como gente que salvaba niños del hambre, de la calle, de la delincuencia. Algunos realmente querían hacer el bien, y ahí el sistema se vuelve aún más fuerte, porque se alimenta de buenas intenciones. Cuando el control se disfraza de cuidado, es casi invencible. En la siguiente parte, vamos a entrar en cómo se estructuraron de manera más sistemática esas organizaciones juveniles, cómo se diseñó la estética del niño ideal, qué papel jugaron los cantos, los símbolos, los deportes y los talleres, y el detalle que cambia todo, cómo el país, al modernizarse, obligó a estas estructuras a transformarse para seguir siendo eficaces sin parecerlo, y ahí aparece el verdadero thriller, cuando el adoctrinamiento aprende a hablar el idioma de la diversión. Pero antes, quédate con esta imagen final, como una última chispa de la fogata. El niño se duerme en la litera, tiene el estómago lleno por primera vez en semanas, sonríe en sueños. Y sin darse cuenta, abraza la gorra enorme contra el pecho, como si fuera un peluche. Afuera, en la oscuridad, una cuerda sostiene banderines que no se mueven. No hay viento, solo un silencio perfectamente ordenado. El truco del campamento no estaba solo en el plato caliente ni en la fogata. Estaba en la arquitectura invisible. Una forma de ordenar el mundo para que pareciera simple. Y cuando el mundo parece simple, el que manda parece necesario. Ahora imagina la oficina donde se planifica todo esto, lejos de los pinos y de los cantos. No huele a verano, huele a papel húmedo, tinta, tabaco. En una mesa hay carpetas con listas, nombres, edades, procedencia, conducta. En otra, bocetos de insignias y programas de actividades. Alguien, un adulto que probablemente no volverá a pisar el barro de un patio, decide el menú emocional de miles de niños. ¿Qué canción van a aprender? ¿Qué consigna repetirán sin entenderla del todo? ¿Qué valor se les meterá en la boca como una galleta? Porque el régimen no improvisó. Aprendió rápido que un niño no se conquista con un discurso largo, se conquista con un ritmo. La palabra clave es esa, ritmo. Ritmo para levantarse, ritmo para correr, ritmo para reír, ritmo para callar. Cuando el ritmo es constante, el pensamiento crítico se vuelve un estorbo, y el cuerpo, sin darse cuenta, empieza a obedecer antes que la cabeza. En el centro de este engranaje estaba la idea de formación, formar cuerpos y formar almas. Ahí entraron organizaciones juveniles que se convirtieron en una especie de autopista para canalizar energía infantil y adolescente. A veces eran estructuras estatales, a veces asociaciones que orbitaban alrededor del Estado y de la Iglesia, a veces redes locales que copiaban el modelo porque el modelo funcionaba y además traía recursos. Locales, uniformes, excursiones, una promesa de ascenso social, y aquí viene el primer golpe visual. La estética. No subestimes lo que hace una insignia en el pecho de un niño. Es un pequeño metal o tela, sí, pero el cerebro lo interpreta como una medalla de videojuego. Has desbloqueado pertenencia. Por eso los símbolos importaban tanto, los emblemas, las banderas, las canciones con estribillos que se quedaban pegados como pegamento industrial. El símbolo es un atajo, te salta el razonamiento y te pone directamente en emoción. Un campamento bien diseñado era como un parque temático de valores, y como todo parque temático, tenía atracciones pensadas para enganchar. La primera atracción, el grupo. Te dividen por edades, por escuadras, por equipos.
Te dan un nombre colectivo, una tarea, un lema. De pronto, ya no eres Juan, el hijo del carpintero con el estómago vacío. Eres la patrulla que compite, que canta, que gana puntos. El hambre se vuelve parte de un juego. Aguanta, supera, sé fuerte. La pobreza se disfraza de épica, y esa transformación es peligrosamente seductora. La segunda atracción, el ranking. Puntos por disciplina. Puntos por limpieza. Puntos por llegar primero. Puntos por espíritu. El ranking convierte la moral en deporte. Y el deporte, cuando te pica el orgullo, te empuja a vigilarte tú mismo. No hace falta un policía si te conviertes en tu propio guardia. La tercera atracción, la ceremonia. Formación, izado, himno, silencio, todo perfectamente coreografiado. Al principio te parece raro, luego te acostumbras. Y cuando te acostumbras, incluso lo echas de menos. Ese es el giro psicológico más inquietante. El ritual te da estabilidad, y la estabilidad puede sentirse como cariño. En los krujki urbanos, talleres, grupos de canto, gimnasia, teatro, manualidades, la ceremonia era más pequeña, pero igual de eficaz. No hacía falta un gran patio, bastaba un local con sillas alineadas, una pizarra, una imagen en la pared, y un adulto con voz segura. Allí se enseñaba algo útil, claro. Coser, cantar, recitar, jugar al baloncesto, montar una obra de teatro, pero el algo útil venía con una segunda capa. Así se comporta un buen chico. Así se comporta una buena chica. Esto se aplaude. Esto se desprecia. Y aquí el régimen afinó una diferencia que atravesó toda la época. El género como destino. Para muchos niños el ideal era el cuerpo fuerte, disciplinado, viril, listo para marchar y para mandar. Para muchas niñas el ideal era la docilidad elegante, el cuidado del hogar, la moral, el sacrificio envuelto en buenas maneras. Y ojo, esto no siempre se imponía a gritos. Muchas veces se imponía con algo más eficaz, con sonrisas, con premios, con canciones bonitas, con la promesa de ser alguien decente. Ahora te voy a contar una escena que parece pequeña, pero es un cuchillo. Una tarde, en un taller, una niña intenta dibujar un barco. No un jarrón, no una casa, un barco. El monitor la mira y sonríe como si fuera tierno, pero le corrige la mano. Mejor dibuja algo. Más tuyo. Más tuyo significa más doméstico. La niña obedece. Cambia el barco por una mesa con mantel. Se gana un aplauso suave y aprende una lección sin palabras. Tu imaginación tiene límites. No los pone tu talento. Los pone el papel que te asignaron. Años después, esa niña quizá recordará el taller como algo muy bonito. Y lo fue. Pero también fue una frontera. Mientras tanto, en el otro lado, un chico en un patio de tierra se cae y se raspa la rodilla. Le arde, quiere llorar. El monitor se le acerca rápido, no para consolarlo, sino para apagar el llanto como si fuera un incendio. Arriba, los fuertes no lloran. El chico aprieta los dientes, se levanta, se gana una palmada y aprende otra frontera. Tu dolor no importa si estorba a la imagen que debes mantener. ¿Ves el patrón? No es solo ocio, es diseño de personalidad. Y aquí aparece un twist que mucha gente no ve venir. La modernización obligó a estos sistemas a mejorar su máscara. Con el paso de los años, España empezó a moverse. Más ciudades, más consumo, más radio, más mundo exterior, asomándose por rendijas. El adolescente ya no era solo un cuerpo que había que disciplinar. Era también un cliente de diversión. Música, cine, playa, modas. Y cuando la diversión alternativa crece, el ocio oficial tiene que volverse competitivo. Entonces los campamentos y grupos se vuelven más atractivos, mejor organizados, con deportes más vistosos, con excursiones más ambiciosas, con actividades que suenan modernas, no porque se volvieran libres, sino porque entendieron que la autoridad que se siente aburrida pierde, así que el régimen hace algo inteligente y bastante siniestro. Toma el lenguaje de la alegría. Si antes el tono podía ser rígido, ahora se pinta de entusiasmo. Si antes era obediencia, ahora es compañerismo. Si antes era disciplina, ahora es superación. El contenido se disfraza de motivación, y para un niño, motivación y verdad se parecen mucho. La propaganda madura cuando deja de gritar y empieza a susurrar. En los campamentos la música era clave, canciones sencillas, coros que unían voces, letras que repetían ideas como gotas constantes. Una idea repetida cantando entra más hondo que una idea leída. Porque el canto se guarda en el cuerpo.
lo tarareas sin querer, lo recuerdas incluso cuando ya no crees en él, y eso es una victoria a largo plazo. En los Krushki de teatro, por ejemplo, la historia podía parecer inocente. Un personaje vago aprende a trabajar, un rebelde aprende respeto, una chica aprende virtud, una familia se reconcilia bajo un orden moral, todo bonito, todo educativo. Pero el guión enseñaba algo específico. El problema nunca era el sistema. El problema era el individuo que no encajaba, y si el individuo cambiaba, todo se arreglaba. Es una fórmula maravillosa para un régimen. Convierte la desigualdad en un asunto de carácter. Ahora hay una pregunta que te estará quemando. ¿Y los padres? ¿Y las madres? ¿Por qué lo permitían? Porque el régimen no solo educaba a los niños, también educaba a las familias con un chantaje suave. Ser parte te protegía, no necesariamente de manera explícita, no siempre como amenaza directa, pero sí como clima. En muchos lugares, estar dentro te daba acceso a redes, oportunidades, buen nombre. Estar fuera podía significar sospecha, aislamiento, puertas cerradas, y además, estaba la necesidad. Cuando tu hijo tiene la barriga vacía, las discusiones ideológicas se vuelven lujo. Esto es una verdad incómoda. La pobreza es una herramienta política porque reduce el margen de elección. En ese terreno, el campamento se vendía como medicina, y la medicina, cuando te salva, te hace callar los efectos secundarios. Pero el efecto secundario principal era la vigilancia interior. Se entrenaba desde pequeño. Vigilar al compañero. ¿Por qué no canta? Vigilarse a sí mismo. No debo decir esto. Vigilar el deseo. Esto no se quiere. No hacía falta que todos denunciaran a todos, bastaba con que cada uno sintiera que podía ser observado, y aquí entra otra imagen que da escalofríos por lo simple. Un comedor, platos alineados, cucharas golpeando la mesa, un niño mastica lento porque quiere alargar el sabor, el monitor pasa y sin levantar la voz le marca el ritmo. Más rápido, todos igual. La comida se vuelve sincronía, y el cuerpo aprende que la individualidad es un error de tiempo. Lo más extraño es que, dentro de esa sincronía, también nacían amistades reales, y esas amistades actuaban como pegamento emocional del sistema, porque cuando la experiencia te da amigos, la defiendes, incluso si parte de la experiencia te humilló. Este es otro twist. El poder no necesita gustarte entero, le basta con que una parte te toque el corazón. Ahora vamos a acercarnos al momento en que el engranaje se vuelve aún más sofisticado. Cuando estos espacios empiezan a construir trayectorias, no solo vienes a un campamento, sino creces dentro. Escalones, niveles, responsabilidades. Empiezas siendo pequeño y obedeces. Luego, adolescente, te enseñan a mandar un poco. Te dan silbato, lista, autoridad mínima sobre otros. Y la primera vez que alguien te obedece, algo se enciende. Es dulce, es adictivo. El poder en miniatura, servido como premio por portarte bien. Y así se crea una cadena. Los que fueron formados se convierten en los que forman. Fíjate en la genialidad siniestra. El sistema se reproduce sin necesidad de orden central constante. Como un cultivo que ya aprendió a crecer solo. En los Krushki, esto era igual. El niño que destacaba en deporte se volvía ayudante. La chica que destacaba en canto se volvía guía de las pequeñas. De pronto, tu valor no depende de lo que sientes, sino de lo útil que eres para mantener el orden del grupo. Y el grupo te lo agradece, te aplaude. Es una trampa de aprobación. Ahora te cuento un giro más, uno que cambia el tono. En algunos casos, estos espacios eran también escapes discretos. Sí, escapes. Porque dentro de un marco rígido, a veces se colaban pequeñas libertades. Un monitor joven que prefería enseñar montañismo y dejar que los chavales hablaran. Una directora de taller que, pese al guión, dejaba que las niñas dibujaran barcos. Un cura que organizaba fútbol y se centraba más en la comunidad que en la consigna. Esto no convierte el sistema en bueno, pero lo vuelve humano. Y lo humano es lo que lo hace resistente. Puede absorber disidencias pequeñas sin romperse, como una esponja. Sin embargo, esa misma elasticidad tenía una consecuencia. Los recuerdos se vuelven confusos, porque alguien puede haber vivido un campamento como libertad relativa dentro de una vida dura, y otra persona en el mismo tipo de campamento pudo haber vivido humillación, control, miedo, dos verdades, una estructura. Y ahí viene la pregunta que sube la tensión. Si el sistema podía ser agradable, ¿cómo se distingue el cuidado del control? La respuesta no está en si había risas. El control también ríe.
La respuesta está en qué pasa cuando alguien se sale del guión. En muchos de estos espacios, salirse del guión no era solo mala conducta, era falla moral. Y cuando el error se define como moral, la culpa se vuelve pegajosa. No te sientes equivocado, te sientes malo. Y eso es un mecanismo potentísimo para domesticar. Imagina un chico que no quiere cantar porque la letra le da vergüenza, o porque piensa en su padre encarcelado, o porque simplemente está triste. Le dicen, no es tristeza, es falta de espíritu. Se le roba el derecho a su emoción, y cuando te roban el derecho a tu emoción, te vuelves fácil de manejar. En la siguiente parte, vamos a entrar en el corazón más oscuro y a la vez más fascinante. Cómo estos campamentos y Krushki se enlazaron con la escuela, con el servicio, con la vida pública, cómo el ocio se convirtió en un sistema de reclutamiento social, y cómo, mientras el país se acercaba a nuevas décadas, el relato oficial tuvo que enfrentarse a una juventud que empezaba a oler la libertad como se huele la lluvia antes de caer. Porque ahí está el gran suspense. ¿Qué pasa cuando una generación formada para obedecer descubre que el mundo afuera baila con otra música? Te dejo con una última imagen para que sientas cómo se acerca el choque. Un grupo vuelve de una excursión. Van cansados, felices, con polvo en los zapatos, se empujan, se ríen. Por un momento parecen solo niños. Pero al llegar a la entrada, alguien grita, ¡formación! Y como si un hilo invisible les tirara del cuello, los cuerpos se enderezan, las risas se apagan, los pasos se alinean. No porque alguien les apunte con nada, sino porque el ritmo ya vive dentro de ellos. El choque no llegó de golpe, como una puerta que se cierra. Llegó como llega el verano a una ciudad. Primero una claridad distinta en las mañanas, luego el aire más tibio, y de pronto, estás sudando y no recuerdas cuándo empezó, porque mientras los niños aprendían el ritmo, fila, canto, premio, vergüenza, el país también estaba aprendiendo otro ritmo por debajo, uno que el régimen no controlaba del todo, el de la vida que se cuela por las rendijas. La escuela, el campamento, el Khrushchev, no eran tres mundos separados. Eran tres engranajes del mismo reloj. La escuela marcaba el deber ser a diario. El campamento lo convertía en aventura. El Khrushchev lo reforzaba con costumbre semanal, y lo realmente brillante y repelente es que ese reloj no necesitaba estar siempre vigilado desde arriba, se autocorrigía. Como si cada niño llevara dentro un pequeño silbato que pitaba cuando alguien se salía del guión. Ahora vamos a entrar en una zona donde la historia se vuelve más peligrosa, porque se vuelve más práctica. La zona de las oportunidades. En una España que avanzaba a trompicones hacia la modernización, había una promesa que brillaba más que cualquier bandera. Tu hijo puede llegar más lejos que tú, y esa promesa no era falsa del todo. Hubo caminos reales de ascenso, estudios, oficios, plazas, trabajos, pero el acceso a esos caminos a menudo pasaba por redes, recomendaciones, buena conducta, presencia en los lugares adecuados. Ahí, el ocio organizado se convirtió en algo más que ocio, en un pasillo con puertas, puertas que se abrían mejor si ya conocías la música. Imagina a un adolescente de barrio que entra a un grupo deportivo. No le interesa la política, le interesa ganar, correr, sentir el cuerpo fuerte, dejar de ser invisible. En el grupo aprende a competir, a obedecer, a dar ejemplo. Un día lo eligen para ayudar a organizar una actividad, le ponen a cargo de los más pequeños. Le dan un silbato, y ese silbato, aunque sea barato, suena como poder. Ese chico empieza a creerse responsable, y la responsabilidad en ese mundo tiene un sabor concreto. Parecer correcto. Luego vienen los contactos. El buen chico conoce a alguien que le consigue un curso, una recomendación, un trabajo. No hace falta que nadie diga en voz alta, esto es el premio por encajar. Se entiende, se respira, es un intercambio sin firma. Y ahí está el twist más incómodo. El sistema no solo imponía, también repartía. Y repartir crea lealtad. En los Krushki de formación, talleres, cursos, actividades culturales, se mezclaban habilidades reales con una manera específica de estar en el mundo. A un chico le enseñaban mecánica básica o dibujo técnico. Y al mismo tiempo, le enseñaban a callar cuando un adulto hablaba, a no complicarse, a aceptar que hay cosas de las que no se pregunta. A una chica le enseñaban cocina, costura, organización del hogar, y al mismo tiempo le enseñaban que su valor se mide por la armonía que produce en otros, no por su deseo propio.
Eso es una bomba lenta. Estalla muchos años después, cuando la persona ya cree que eligió su vida libremente, y mientras todo esto pasaba, el país se llenaba de señales nuevas. Primero fueron sonidos, radios, canciones extranjeras, melodías que no pedían permiso, luego imágenes, carteles, cine, revistas, y finalmente el gran animal doméstico de la modernidad, la televisión. La televisión llevó al salón algo que los campamentos no podían controlar del todo. Comparación. La comparación es el enemigo silencioso del adoctrinamiento, porque cuando comparas, dejas de pensar que así es el mundo, y empiezas a pensar podría ser diferente. Entonces el ocio oficial tuvo que cambiar de piel. Aquí viene una parte casi cinematográfica. La misma maquinaria que antes se sostenía en rigidez empieza a usar el lenguaje del buen rollo. Más deportes, más excursiones, más ambiente, menos gritos, más sonrisas, pero la estructura seguía. El ritmo, la jerarquía, el guión moral. Los campamentos se volvieron, para muchos jóvenes, el primer lugar donde salían de su provincia, donde veían otra forma de hablar, otra comida, otro acento, otra manera de reír. Y esto es un giro precioso e irónico. El régimen quería uniformidad, pero al mover cuerpos por el país también provocaba mezclas. Un chico andaluz descubre a un chico gallego, una chica de Castilla descubre una canción que no había oído. La diversidad, aunque se intentara filtrar, se colaba como arena en zapatos, y la arena molesta, siempre. Imagina la escena. Noche en litera. Los monitores creen que todos duermen. En realidad los adolescentes susurran, uno saca una revista doblada, otra enseña una foto de un cantante extranjero, alguien imita un baile nuevo en silencio para que no crujan las camas. Es una escena casi cómica, casi tierna, pero es política en estado puro. Es deseo escapándose del control, y aquí el régimen se enfrentó a un dilema. Si apretaba demasiado, los jóvenes estallaban. Si aflojaba demasiado, los jóvenes volaban, así que hizo lo que hacen los sistemas que quieren durar. Negoció con la apariencia, permitió ciertas modernidades controladas, dejó entrar un poco de aire para que no se rompiera la ventana, y el ocio fue el sitio perfecto para ese experimento, porque el ocio parece inofensivo. En el ocio se puede probar una apertura sin admitir que es una apertura, pero el precio de esa apertura fue que el mensaje se volvió más sofisticado. Ya no era solo obedece, era sé feliz aquí. No era solo disciplina, era autosuperación. El control se disfrazó de autoestima, y ahora llega una escena que quiero que sientas con el cuerpo, porque es una de las más inquietantes, un taller juvenil, música alegre, los chicos se pasan una pelota, las chicas preparan una actuación de danza, todo vibra. Entra un adulto importante, alguien respetado, de inmediato, sin que nadie lo ordene, el volumen baja, las posturas se enderezan, las sonrisas se vuelven formales, no es miedo directo, es reflejo condicionado, como cuando se enciende una luz en un laboratorio y el animal ya sabe lo que toca. El adulto felicita. ¡Qué juventud tan sana! ¡Qué alegría! ¡Qué futuro! Y se va. En cuanto se va, las risas vuelven, el volumen sube, el deseo reaparece. Pero queda un residuo en el aire. La certeza de que la alegría se permite mientras tenga borde. Ese borde era el verdadero maestro, y aquí aparece el segundo gran giro de esta parte. Los campamentos y Kruski no solo formaban buenos ciudadanos, también funcionaban como un sistema de detección, no con sensores ni máquinas, sino con ojos humanos y rumores. ¿Quién es el chico que siempre pregunta? ¿Quién es la chica que se ríe cuando no toca? ¿Quién se resiste a cantar? ¿Quién se escaquea de los rituales? ¿Quién tiene malas compañías? ¿Quién parece demasiado callado, demasiado triste, demasiado raro? En un grupo infantil, lo raro destaca, y cuando lo raro destaca, se le pone etiqueta, a veces con cariño, a veces con burla, a veces con castigo, pero siempre con marca. La marca no siempre destruía, a veces simplemente encauzaba. Este chico es mejor para trabajo manual. Esta chica es mejor para tareas de apoyo. Este no sirve para mandar, esta no debe exponerse. Es una clasificación social temprana, y eso es tremendamente eficaz para construir un país obediente sin necesidad de violencia constante. Ahora, sin repetir lo anterior, vamos a entrar en el núcleo de la dramaturgia. El momento en que la cuerda se tensa tanto que ya no basta con sonreír, llega la adolescencia tardía, llega el hambre de mundo. Y llega una pregunta que en un campamento no se pronuncia, pero se siente. ¿Quién decide mi vida?
En muchos jóvenes, esa pregunta nace en escenas pequeñas, una excursión a la montaña. Están arriba, el aire es limpio, el horizonte parece infinito, el monitor pide un canto, todos cantan, pero un chico se queda mirando el valle, no canta, no por rebeldía teatral, por algo más simple, por la sensación súbita de que la vida no cabe en un estribillo. El monitor lo nota, se acerca, le dice, bajito, sin insulto, ¿qué te pasa? El chico improvisa, nada, estoy cansado. El monitor sonríe con una calma peligrosa. En el grupo no existe el nada. O estás dentro, o estás fuera. Esa frase, dicha suave, es más aterradora que un grito, porque describe la lógica total. No hay espacio neutro, no hay pausa sin sospecha. Y el adolescente, aunque no lo discuta ahí, se lo guarda como se guarda una espina. Otra escena, una chica participa en un coro, canta bien, la aplauden. Le dicen que tiene don. Ella siente un orgullo limpio, casi luminoso. Un día propone una canción distinta, una melodía que oyó por la radio, algo que le parece hermoso. Le dicen que no, no con prohibido, sino con no es apropiado. No encaja. La chica sonríe, asiente, y en su interior ocurre algo. Por primera vez entiende que no encajar no depende de calidad, sino de permiso. Ese entendimiento es dinamita lenta. Y ahora el tercer twist. A medida que el país se modernizaba, el mismo ocio organizado empezó a producir una generación con habilidades que el régimen no podía controlar del todo. Jóvenes que sabían organizar eventos, hablar en público, coordinar equipos, moverse por ciudades, viajar, aprender rápido, exactamente las competencias que te permiten, si algún día quieres, construir otra cosa. El sistema, intentando fabricar obediencia eficiente, fabricó también capacidad. Es como entrenar a alguien para correr en círculo, y que un día descubra que sus piernas también sirven para escapar. En algunos campamentos, por ejemplo, se fomentaban actividades de liderazgo juvenil. Responsables, jefes de grupo, guías, eso creaba mini jerarquías, pero también creaba jóvenes que aprendían a leer el ambiente, a detectar injusticias pequeñas, a gestionar conflictos, y cuando tienes esas herramientas, tarde o temprano las aplicas a preguntas más grandes. Aquí la tensión sube, porque ya no hablamos solo de niños, hablamos de futuros adultos, y en ese punto el régimen necesitaba una última capa de pegamento. La idea de que todo esto era natural, y sobre todo, bonito. Las fotos eran parte del arma. Sonríen, corren, cantan, uniformes limpios, juegos, abrazos. Parece bienestar, y puede haberlo sido, pero la foto no muestra lo que pasa cuando alguien no sonríe. La foto no muestra el silencio que cae cuando una palabra incorrecta flota en el aire. La foto no muestra el momento en que un niño aprende a tragar su tristeza para no romper el ritmo. Ese es el asco sutil, el control convertido en postal. Ahora te voy a llevar a un punto casi de thriller, porque hay un mecanismo que cuando lo ves ya no puedes desverlo. En muchos de estos espacios, la alegría era obligatoria, no como orden explícita, sino como expectativa. Tenías que parecer agradecido, tenías que parecer entusiasmado, tenías que parecer mejorado, porque si no parecías mejorado, alguien fallaba. El monitor, el grupo, el método, el relato, y el sistema no tolera que su relato quede mal. Entonces el niño aprende a actuar, aprende una sonrisa utilitaria, aprende el tono correcto, aprende la frase correcta, aprende a decir sí con energía, incluso cuando por dentro está apagado. Y cuando aprendes a actuar durante años, un día ya no sabes dónde termina el papel y empieza tu cara. Ese es quizá el efecto más brutal de un ocio diseñado para moldear. No te roba solo la libertad, te roba la capacidad de reconocerte, pero no todo iba hacia la oscuridad, y aquí entra la chispa clara que pedías. Incluso en un contexto rígido, la vida se abre camino con una fuerza ridícula. Los adolescentes se enamoran, los niños inventan juegos nuevos, la risa estalla en el momento más serio, la amistad nace en el lugar más improbable. El ser humano tiene un talento inmenso para convertir un patio controlado en un universo propio, y esa vida que se abre camino fue, con el tiempo, una amenaza para el control, porque cuando un joven vive una amistad auténtica, aprende algo que ningún régimen puede dominar del todo. Lealtad horizontal, lealtad a iguales, no solo a superiores, y esa lealtad horizontal puede convertirse en solidaridad, y la solidaridad, cuando crece, ya no cabe en una fila. Así que el sistema intentó canalizarla. Compañerismo sí, pero dentro del marco, ayuda sí, pero dirigida.
Grupos sí, pero con jerarquía. Y aún así, había momentos en que el marco crujía, un campamento en el que, de pronto, la canción que todos tararean no es la oficial, sino una melodía nueva, medio prohibida, medio desconocida que alguien trajo de fuera. No dura mucho, se corta, alguien tose, alguien cambia de tema, pero ya ocurrió. Y cuando algo ocurre una vez, puede ocurrir otra. Y cada vez que ocurre, el control pierde un milímetro. Milímetro a milímetro se cae un muro. En la próxima parte, vamos a llegar a la recta final de la época y al instante en que el ocio organizado, que nació como herramienta para fijar un futuro, empieza a encontrarse con un futuro que se mueve. Veremos cómo esos campamentos y krujki se transforman, cómo algunos se desinflan, cómo otros cambian de manos o de espíritu, y cómo muchos de los que crecieron dentro miran atrás con una mezcla casi insoportable. Nostalgia por la amistad y repulsión por el guión, porque esa mezcla es el verdadero final. El país entero intentando entender qué fue cuidado, qué fue control y qué fue, simplemente, supervivencia. Te dejo con una imagen última, como una escena que se queda pegada. Un chico ya casi adulto vuelve del campamento. En la estación lo espera su madre. Ella le toca la cara, como si buscara señales. ¿Comiste? ¿Dormiste? ¿Estás bien? Él sonríe y le cuenta lo divertido que fue. Le muestra una insignia, un diploma, una foto. La madre respira aliviada. Por un segundo, todo parece victoria. Pero al llegar a casa, cuando nadie lo mira, el chico abre el cajón y guarda la insignia en el fondo, debajo de calcetines. No la tira, no la exhibe, la esconde. Y ese gesto pequeño dice más que 1000 discursos. Hay cosas que te dieron calor, y aún así no quieres verlas todos los días. La recta final de una época no suena como un gong, suena como una risa que ya no encaja del todo en el salón, como una canción que se desafina a propósito, como un «y si», dicho en voz bajísima cuando el monitor se da la vuelta, y ahí, justo ahí, el ocio organizado, campamentos, krujki, grupos, entra en su fase más extraña, la fase en la que intenta seguir, pareciendo eterno mientras el suelo, por debajo, ya está cambiando de dirección, porque llega un momento en que el mismo mecanismo que te domesticaba empieza a desgastarse por uso. La fila sigue existiendo, sí, pero hay más hombros que se mueven, más pies que no caen a la vez, más cabezas que miran al lado. La consigna sigue sonando, pero suena un poco hueca, como un tambor con una grieta. La ceremonia todavía impresiona a los más pequeños, pero los mayores ya la miran con una sonrisa rara, esa sonrisa que no es desafío, ni obediencia, es distancia. Y cuando aparece la distancia, el control ya no es total. Puede ser fuerte, puede ser molesto, pero ya no es total. En estos años, el régimen hace algo típico de los sistemas que sienten el final. Se vuelve más cuidadoso con su propia imagen, no puede permitirse el gesto torpe, no puede permitirse el grito que se oye demasiado lejos. Así que el ocio oficial aprende a maquillarse mejor, se vuelve más educativo, más deportivo, más cultural, más familiar, más fotografía, más desfile bonito, menos amenaza visible, como si la historia pudiera engañarse con una postal. Pero el cambio no viene solo de arriba, viene de miles de escenas pequeñas, viene de un campamento donde, un domingo, en vez de hablar de deber, se habla de futuro, y la palabra futuro se queda flotando, como un globo que nadie sabe amarrar. Viene de un krujok de barrio donde la actividad de teatro empieza a meter bromas que antes nadie se atrevía a decir, bromas pequeñas, casi inofensivas, pero que abren una rendija en la reverencia. Viene de una excursión donde un grupo decide tomar un sendero alternativo solo para ver qué hay. Y en ese gesto hay más libertad que en cualquier discurso, y viene sobre todo de una cosa que los adolescentes manejan mejor que nadie: el ridículo. Cuando una consigna se vuelve ridícula, pierde el poder de hipnotizar. El miedo puede resistir muchas cosas, pero el miedo se derrite con la risa compartida. Aquí aparece un giro casi poético. El régimen había usado la alegría como herramienta, pero la alegría auténtica, la que nace de igual a igual, se le empezaba a escapar de las manos, porque la alegría auténtica no necesita permiso. Y ahora entra la parte más intensa del final, la transformación. No todo se derrumba. Muchas estructuras no desaparecen de un día para otro. Lo que ocurre es más inquietante y más real. Se reetiqueta, cambia el vocabulario, cambian las caras, cambia el tono, a veces cambia el uniforme por una camiseta,
A veces cambia el himno por una canción neutral, a veces cambia el espíritu por valores cívicos, y a simple vista parece que es otro mundo. Pero los hábitos se mueven más lento. El campamento sigue siendo campamento. Levantarse temprano, actividades, convivencia, fogata. El Krujok sigue siendo Krujok. Tardes ocupadas, talleres, deporte, música. En apariencia, todo puede seguir siendo lo mismo pero mejor. Y ahí está el twist final. Lo que fue herramienta de control puede convertirse, si cambia el contexto, en herramienta de comunidad. La misma estructura que servía para moldear puede, con un giro de intención, servir para cuidar de verdad. ¿Significa eso que todo estaba bien? No. Significa algo más difícil. Que los espacios no son solo espacios, son lo que la gente hace con ellos. Y cuando cambia el país, cambian los usos. Pero antes de llegar a esa especie de alivio, hay un clímax emocional. La confrontación con la memoria. Imagina a alguien que ya es adulto joven, creció yendo a campamentos, estuvo en Krusky, cantó, marchó, ayudó en cocina, fue responsable de pequeños, y un día, de pronto, el aire cambia. Las conversaciones cambian. En casa se habla de cosas que antes eran silencio. En la calle se oyen palabras nuevas. En la televisión asoman debates, tonos, caras que antes no existían. Y esa persona siente una cosa que duele como un diente. ¿Qué fue mi infancia, exactamente? Porque si tu infancia fue un lugar donde reíste y comiste y amaste, ¿cómo aceptas que también fue un lugar donde te entrenaron? ¿Cómo lo miras sin traicionar tus recuerdos? ¿Cómo criticas lo que te dio amigos? Esa es la última trampa del sistema. Si te dio algo real, te cuesta ver lo demás. Te cuesta incluso a ti mismo. Ahora te voy a contar una mini historia dentro de la historia. Como un espejo, un chico, ya adulto, vuelve al lugar donde estuvo de campamento. No está seguro de por qué. Dice que es nostalgia, pero hay otra cosa. Necesidad de comprobar si fue verdad. Encuentra el edificio. Está más pequeño de lo que recordaba. El patio ya no parece enorme. El árbol donde colgaban banderines sigue ahí, pero está torcido, viejo, con una rama rota. Camina por el suelo y se acuerda del polvo en la lengua, y entonces le pasa algo rarísimo. Su cuerpo recuerda antes que su cabeza. Se le endereza la espalda sin querer. Mira alrededor como si alguien fuera a decir formación. Se da cuenta y se ríe, una risa corta, porque entiende que el campamento no solo le dejó fotos, le dejó reflejos. Ese reconocimiento es un golpe y también una liberación, porque cuando ves el hilo, puedes empezar a cortarlo. En paralelo, otra persona, una mujer adulta, abre una caja de cartón. Dentro hay un pañuelo, una libreta, una cinta, fotos en blanco y negro. En una de las fotos ella aparece sonriente con otras chicas, con un traje tradicional. En una actuación, se acuerda de lo feliz que fue ese día y al mismo tiempo recuerda que, antes de salir al escenario, les dijeron cómo debían caminar, cómo debían mirar, cómo debían sonreír, no como consejo artístico, sino como forma de ser. Mira la foto y siente dos cosas que se pelean. Ternura y asco. Ternura por la chica que fue, asco por el guión que la envolvía, y aquí llega el punto donde todo lo anterior se ata. El final de la época no destruye los campamentos y Krusky, los obliga a revelar su verdadera naturaleza, porque cuando la presión ideológica disminuye, queda lo que siempre estuvo. El poder de organizar la infancia. Organizar la infancia puede ser maravilloso, puede ser cuidado, aprendizaje, amistad, seguridad, pero también puede ser captura, vigilancia, molde. El régimen había convertido esa organización en un instrumento de Estado, y al cambiar el país, el instrumento queda en manos de la sociedad, que decide qué música toca con él, no siempre bien, no siempre rápido, pero decide. Y aún así, hay un detalle final que da escalofríos. El cuerpo tarda más en democratizarse que las palabras. Las palabras cambian en meses, los hábitos en generaciones, porque el niño que aprendió mejor callar puede ser un adulto que sigue callando en reuniones. La niña que aprendió mejor complacer puede ser una adulta que siente culpa cuando dice no. El adolescente que aprendió que pertenecer es premio puede ser un adulto que prefiere la aprobación a la verdad. Ahí está el legado más profundo de aquellos campamentos y Krusky. No solo lo que enseñaron, sino lo que hicieron sentir, y lo que se siente temprano se queda en la piel. Pero no vamos a terminar en gris, porque si algo enseña la historia humana, es que incluso los mecanismos diseñados para controlar pueden ser reocupados por la vida.
En los años de transición, el ocio juvenil va cambiando de sabor. Aparecen nuevos grupos, nuevas asociaciones, nuevas maneras de entender el tiempo libre. Los campamentos dejan de ser ensayo de país y empiezan a ser, para muchos, ensayo de convivencia real. Aprender a estar con quien piensa distinto, aprender a discutir sin miedo, aprender a elegir actividades sin que el menú emocional venga prefabricado. Y en ese giro hay algo luminoso. El mismo formato que antes te decía, así debes ser, empieza a preguntarte, aunque sea tímidamente, ¿quién quieres ser? Pero claro, la historia no es un cuento con lazo perfecto. Hay continuidad y hay ruptura, y a veces ambas al mismo tiempo. Hay quien siente nostalgia limpia, hay quien siente rabia, hay quien no quiere hablar del tema, hay quien lo cuenta como el verano más feliz de su vida, y quien lo recuerda como un teatro de vergüenza. Y lo más inquietante es que ambos pueden estar diciendo la verdad. Aquí viene el último twist, el más humano, el que cierra el arco de tensión. El final real no es político, es íntimo. El final real ocurre cuando alguien, ya adulto, oye una melodía antigua, una canción de campamento, una tonadilla de coro, y se le eriza la piel. Durante un segundo vuelve a ser niño. Calor, polvo, risas, sopa, y después llega la segunda ola. La sensación de que esa melodía también era una cuerda suave, pero cuerda al fin. En ese momento, la persona tiene dos opciones: rechazar todo y odiar su infancia, o absolver todo y negar el control. Y hay una tercera opción, la más difícil y la más verdadera: sostener las dos cosas a la vez sin romperse. Decir, fui feliz ahí, y también me moldearon. Decir, me dieron amigos y también me enseñaron a callar. Decir, me salvaron del hambre y me cobraron con guión. Esa tercera opción es el acto de libertad más grande que puede hacer alguien que creció dentro de una estructura así. Recuperar el derecho a contar su propia historia con todas sus contradicciones. Y ahora, para cerrar, volvamos al niño del autobús del principio, porque la historia quería regresar a él. Como regresa una canción al estribillo, ese niño crece. Quizás se convierte en padre. Un día, décadas después, su hijo le pide ir a un campamento moderno, ya sin aquel peso oficial, ya con otra España. El padre duda, no sabe explicar por qué. Su mujer le pregunta, ¿qué te pasa? Si es solo un campamento. Y él se queda callado un segundo. Mira la mesa. Ve en su mente la fila perfecta, el plato caliente, la fogata, el silencio ordenado, y al fin dice algo que lo libera y lo hiere a la vez. Es que, a mí me gustaba, y eso es lo que me da miedo. Esa frase contiene toda la época en un puño. La capacidad de un sistema de envolver el control en calor humano, pero también contiene algo nuevo. La conciencia, porque el padre ya no es el niño que solo acepta, ahora puede elegir, puede hablar, puede poner límites, puede preguntar, puede mandar a su hijo a un campamento donde la aventura no venga con condiciones invisibles. Puede decir, diviértete, aprende, haz amigos, y no dejes que nadie te robe tu voz. Y ahí, en esa posibilidad, se rompe la cuerda, no con un grito, no con una explosión, con una frase sencilla que antes no cabía en ninguna fila: puedes pertenecer sin dejar de ser tú.